¿Cómo están? Buenos días. Hoy es martes 30 de junio ya. Se fue la mitad del año. Me da mucho gusto estar aquí. Me da mucho gusto ver que cada vez más gente se conecta. Porque les recuerdo, este es un espacio de divulgación y de educación, no es un espacio para dar consulta, en donde analizamos las dudas más frecuentes que tengan con respecto a el cáncer de mama, que son muchos. Yo tengo 2 libros escritos y hago esto porque hace muchos años me di cuenta que había un vacío en la información y que desafortunadamente la gente que lo llena pues muchas veces no es experta. Me refiero a redes sociales, me refiero a muchas cosas, ¿no? Y esta es la idea de hacer este Chichi Talks, ¿no? Muchas pacientes creen que el tratamiento del cáncer de mama siempre implica la mastectomía y eso no es cierto. Cada vez estamos siendo menos agresivos y de eso se va a tratar este Chichi Talks. Pero cuéntame qué has oído, qué has visto, qué has tú dicho con este respecto y vamos a tratar de aclarar las dudas de una manera sencilla y de una manera que te funcione. Me da mucho gusto saludar a Iván, Armida Tello, queridísima, CFE 2 Carlos, Patricia Pineda O, Carmen Elamra, Melicar, Pocahontas 27, Mayri Veraj, Aguilera Romelia, Lilia Reyes, Li Pichardo, Sandra Sánchez. Me da muchísimo gusto verlas a todas ustedes conectadas. Eso significa que esto funciona, esto sirve y pues mientras esto funcione yo aquí voy a estar. Así que si les parece bien, vamos a arrancar. Como les decía al principio, muchas pacientes creen que el tratamiento siempre implica mastectomía, es decir, quitar todo el seno. Hoy en día estamos haciendo cosas bien bonitas que les voy a platicar en el transcurso de esta plática. Vamos a hacer un poquito de historia, vamos a hacer un poquito de reflexión y vamos a hacer un ejercicio intelectual, si les parece. La historia durante el cáncer de mama siempre ha acompañado al ser humano. Las primeras descripciones son viejísimas, están en Egipto, las primeras descripciones del cáncer de mama. Durante siglos, muchos siglos, el único tratamiento disponible para el cáncer de mama era la cirugía, pero te recuerdo que la anestesia tiene relativamente poco, de tal manera que pues había que usar a 4 personas que agarraran a las pacientes de cada extremidad para que no se movieran en lo que le hacían cirugía. Imagínense esa tortura, imagínense ese dolor, un sitio tan sensible como es la glándula mamaria. Obviamente pues no había mucho conocimiento de la parte científica y lo que pretendían aquellos médicos era curar a las pacientes. Eventualmente pacientes con tumores pequeñitos pues sí las curaban, pero con unas cirugías de verdad bravísimas de caballo. Fue hasta que se descubrió la radioterapia que entró en el armamento de herramientas que tenemos los oncólogos, y esto fue a finales del siglo XIX. Ahí fue donde se describió la radioterapia, se descubrió más bien y se describió la radioterapia, pero pues obviamente de forma muy rudimentaria. Las pacientes tenían, gracias a esto, tenían grandes secuelas, muchas veces peores que la enfermedad. Fue hasta mitad del siglo XX que se descubrió la quimioterapia y se empezó a hacer un baúl de herramientas multidisciplinarios en donde ya teníamos que ver varios especialistas.
Hacia la década de 1990 se inventó la terapia biológica, que esto vino a revolucionar la oncología por completo. Y perdón, me salté un paso. En 1970 más o menos se inventó la hormonoterapia. De tal manera que hoy tenemos 5 tratamientos disponibles para cáncer de mama. La piedra angular, chicas, sigue siendo la cirugía. Sigue siendo la cirugía. Paciente que no se opera es paciente que no tiene posibilidades de curarse, por eso no se operan. Afortunadamente son muy poquitas las pacientes que no operamos, pero eventualmente todas las pacientes van a quimioterapia. Una pregunta frecuente que me hacen aquí es: a ver, si me dieron quimioterapia y el tumor ya desapareció, ¿por qué me vas a operar? Bueno, básicamente porque si no te opero, ese cáncer va a regresar tarde o temprano. Recuerden, la piedra angular del tratamiento de cáncer de mama sigue siendo la cirugía de mama, ¿de acuerdo? Entonces, la gran mayoría de las pacientes van a cirugía, ¿de acuerdo? Muy bien. No vamos a hablar de las otras 4 terapias, vamos a hablar de la duda específica de si todas las pacientes requieren hacer cirugía agresiva, cirugía radical, y eso es no. Al principio, cuando se hacía la cirugía radical, que involucraba incluso músculos de la parte alta del tórax, y les digo, con secuelas y con implicaciones muchísimo peores que la enfermedad. Conforme ha ido avanzando la ciencia y sobre todo el conocimiento de la enfermedad, podemos ver que esto ha cambiado. Entonces hay muchos tipos de cirugía que se escogen de una forma individualizada. Esto es, que con base en las características y las preferencias de la paciente, es la cirugía que vamos a efectuar, ¿de acuerdo? Por lo general tenemos 2 o 3 opciones. Hay gente que me dice: no, yo no quiero cirugía conservadora de mama, yo quiero que me quites todo porque así voy a estar tranquilo. Perfecto, se vale, pero sabiendo que hay otras opciones siempre hay otras opciones. Entonces, la cirugía fue evolucionando, después se hizo la cirugía radical modificada que respetaba los músculos. Cuando yo digo mastectomía radical modificada, estoy implicando los ganglios, ya es parte del concepto. Cuando un médico te diga mastectomía radical modificada más disección de axila, es alguien que pues no está muy metido en esto, porque el término mastectomía radical modificada siempre involucra axila. Pero hoy en día es raro, es más bien raro que hagamos eso. Hoy en día hay muchos tipos de cirugía conservadora y todos los vamos a platicar. El más frecuente tipo de cirugía, o el más conocido, más bien no es el más frecuente, el más conocido por ustedes es la mastectomía radical modificada. Esto que hace unas cicatrices gigantes en el pecho y que no lleva reconstrucción y que quita la glándula mamaria por completo, la piel y el pezón. Eso tiene repercusiones estéticas y funcionales muy grandes. Como les decía, afortunadamente cada vez menos estamos haciendo esa cirugía. Hay pacientes que todavía la necesitan, sí, pero es raro que caigamos en eso, ¿de acuerdo? Otro concepto que les quiero decir y que quiero que tengan siempre presente es que la cirugía reconstructiva en la gran mayoría de las pacientes es posible de forma inmediata. Son muy poquitas las pacientes en las cuales se tiene que diferir, se tiene que distanciar la reconstrucción mamaria. Hoy en día casi todas las pacientes pueden ir a reconstrucción inmediata, ¿de acuerdo? Entonces, para resumir, el primer tipo de cirugía es la mastectomía radical modificada, en donde se puede hacer reconstrucción primaria, ¿de acuerdo? El segundo tipo de cirugía es una cirugía que usamos cuando
el tumor está por detrás del pezón, donde no es posible preservarlo, pero sí es posible preservar la mayor cantidad de piel. Y eso funciona porque a los cirujanos plásticos, a los cirujanos reconstructores, les sirve mucho esa piel para hacer una reconstrucción. ¿De acuerdo? Eso es muy, muy importante que lo sepas. Si no se va a hacer reconstrucción, no tiene ningún objeto hacer una cirugía conservadora de piel, porque va a quedar mucha piel sobrando que solo te va a estorbar. Otra cosa que quiero que sepan, bueno, dos conceptos que quiero que tengan bien, bien presentes es, número uno, la especialidad de cirugía plástica es cirugía plástica y reconstructiva. Muchos de los cirujanos plásticos no hacen reconstrucción, pero dicen que sí la hacen porque se entrenaron. Yo creo que siempre tienes que buscar a alguien que tenga mucha, mucha experiencia en reconstrucción mamaria, porque no es lo mismo poner una prótesis a una paciente sana que hacer una reconstrucción mamaria. ¿De acuerdo? Ese es por un lado. Y por otro lado, si vas a hacerte una cirugía plástica sin ninguna necesidad de nada, siempre hazte estudios, porque vemos bien frecuente aquí en el consultorio gente que no se hace estudios y que a la hora de mandar a patología, luego que le quitan los cirujanos plásticos, resulta que había un cáncer. Y muchas pacientes luego no podemos ni siquiera definir de qué lado empezó el cáncer, etc. Entonces siempre hazte estudios y siempre busca cirujanos que tengan experiencia en reconstrucción. Bueno, la cirugía mamaria, todas, tiene dos partes, la parte mamaria y la parte axilar, ¿de acuerdo? Todo el live de la semana que viene vamos a hablar de la cirugía axilar, entonces hoy no la voy a tocar, ¿de acuerdo? En todas las pacientes la cirugía axilar es exactamente lo mismo, ya sea que se escoja una cirugía radical o que se escoja una cirugía conservadora. En la axila casi siempre, muy rara vez, cambiamos la estrategia y todas van a la misma estrategia, pero ya hablaremos de eso la semana que entra. Hoy vamos a hablar de las cosas bonitas que estamos haciendo los oncólogos hoy en día, ¿de acuerdo? La tercera cirugía es la cirugía conservadora de CAP, C-A-P. ¿Y qué significa eso? Es el complejo areola-pezón. Recuerden que los médicos tenemos una forma muy distinta de nombrar las cosas y les ponemos palabras que nadie entiende. Bueno, esto es preservar el pezón. Quiero decirles que la estética de la mama la da el pezón, no la da el contenido mamario. El contenido mamario lo podemos suplir o podemos usar algunas otras cuestiones, ¿ok? Pero el complejo areola-pezón es lo que va a dar la estética de la mama. Entonces, hoy en día estamos haciendo mucha cirugía de esa, en donde preservamos el pezón. Hace algunos años, la regla era 2 centímetros de distancia entre el tumor y el pezón, se puede hacer cirugía conservadora. Hoy en día eso ha cambiado. Si el patólogo durante la cirugía que mandamos la parte de atrás del pezón nos dice que eso está libre, podemos preservar el pezón, ¿de acuerdo? Eso hace una gran diferencia para la reconstrucción de cirugía plástica y reconstructiva. Eso lo hacemos muchísimo, muchísimo. Quizás sea la cirugía que hoy en día más hacemos. Y para esto, obviamente, hacemos incisiones pequeñas por las que quitamos toda la glándula mamaria, pero respetamos casi toda la piel y casi, bueno, y todo el pezón completo, la areola y el pezón completo. Hay mucha gente que le llama aureola. Aureola es la de los santos, chicas. La parte anatómica del cuerpo alrededor del pezón se llama areola, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la cirugía más bonita que estamos haciendo, la cirugía más bonita, es una cirugía pequeñitita. Y esto es para pacientes, todas ellas son para pacientes con cáncer de mama. Cuando tenemos una
mama grande, un tumor pequeñito, no tiene que ser una mama grande. Mujeres con mamas pequeñitas también pueden ser candidatas, siempre y cuando la relación entre el tamaño de la mama y el tamaño del tumor nos permita hacer algo estéticamente aceptable. Si el resultado de la estética no va a ser favorable, ni siquiera la ofrezco, porque ya sea que la mama es muy pequeñita, el tumor es muy grande o las dos, siempre tenemos que pensar en el bienestar de la paciente. Siempre como oncólogo yo tengo 3 prioridades. La primera es tu vida, la segunda es tu función y la tercera es tu estética. En muchas ocasiones podemos preservar las 3, pero si no podemos preservar las 3, yo me voy en ese orden. Primero tu vida, segundo tu función y por último tu estética, ¿de acuerdo? Pero cada vez más podemos preservar la estética. Quiero decirles que la cirugía conservadora de mama consiste en hacer una pequeña incisión sobre el tumor y sacar el tumor rodeado de tejido sano. En ese momento el patólogo, no estoy pidiendo un transoperatorio para diagnóstico, estoy pidiendo un transoperatorio para márgenes. Si el patólogo me dice que los 6 márgenes, recuerden que esto es como un cubito, superior, inferior, medial, lateral, superficial y profundo, son los 6 márgenes. Si el patólogo me dice que los 6 márgenes son negativos, en ese momento puedo dar por concluida mi parte mamaria de la cirugía. Esto, la única repercusión estética que tiene es una pequeña cicatriz justo por encima de donde estaba originalmente el tumor. ¿Por qué no la podemos disfrazar? Porque en muchas ocasiones tenemos que hacer un túnel para llegar al tumor y si por alguna razón yo tengo un margen positivo, todo ese túnel lo voy a contaminar. Entonces preferimos siempre hacer la incisión por encima del tumor. También hacemos una cosa, y eso lo hacemos nosotros, los cirujanos oncólogos, una cosa que se llama cirugía oncoplástica. ¿Qué significa? Para que no te quede hundido, para que no te quede abollado, con tus mismos tejidos, hacemos una reconstrucción de tal manera que no va a haber repercusión estética. En una buena parte de las pacientes sí se nota que hay una disminución de tamaño. Esta es una disminución discreta, no es una disminución importante y muchas personas ni siquiera se dan cuenta de eso, ¿de acuerdo? Tienes que buscar a alguien con mucha experiencia haciendo esto porque sí tiene su chiste, ¿de acuerdo? Pero de tal manera que cada vez más estamos viendo pacientes que pueden salvar su mama gracias a que acuden a tiempo. Recuerden, chicas, que esto es un binomio. Es tan importante tu participación como la del equipo médico. De tal manera que si tú nos ayudas llegando a tiempo, llegando de forma temprana, hay mucho con lo que podemos trabajar y mucho que te podemos ofrecer. Si por el contrario llegas cuando ya esto es un problema grande, pues reduces mucho la capacidad que tenemos de maniobra, las posibilidades que tenemos de darte un tratamiento que no sea agresivo. Entonces, me encantaría, yo sé muy bien, chicas, que la relación que ustedes llevan con sus ginecólogos es padrísima, es preciosa porque se juntan en un momento de mucha labilidad emocional y lo cual profundamente envidio, de verdad. Pero lo que sí les quiero decir es que al oncólogo no hay que venir, 1, ni con miedo, y 2, tampoco cuando ya estás enferma. Ese es un mito terrible que cobra vidas, chicas, así de sencillo. Si tú vienes con el oncólogo y ese oncólogo lee tus estudios y te lleva, quizá no haya nada que él o tú puedan hacer para que no les dé cáncer de mama. Lo que sí pueden hacer es detectarlo tan tempranamente que no sea un problema en tu vida. Entonces empieza a ver a tu oncólogo como a alguien
rutinario, como alguien que va a tener que ver en tu salud y sobre todo alguien que va a ser tu cómplice, tu amigo, tu ayudante para vivir en salud. Chicas, yo no acompaño a morir a la gente, yo la acompaño a vivir siempre que tengamos un margen de maniobra, podemos hacer cosas padrísimas y la gente poco a poco le va perdiendo el miedo a la palabra cáncer y a la palabra oncólogo. Sé de esas personas, por favor, y mientras más tiempo nos des, mientras más margen de maniobra nos des, mayor es la caja de herramientas que podemos utilizar en tu caso. El oncólogo es tu amigo, no es tu enemigo, no es alguien que tengas que ver con miedo, es alguien que tienes que ir a ver con gusto. Y la propuesta aquí es cambiar el motivador miedo por el motivador amor. No voy con el oncólogo por miedo, sino porque amo lo que tengo, amo a mi familia, me amo a mí y eso va a ser una gran diferencia, ¿de acuerdo? ¿Conocías la cirugía conservadora? ¿Sabías de qué se trataba? ¿Qué dudas tienes sobre la cirugía mamaria? Eso es importante que no lo escribas y yo me voy a encargar de que tengas una respuesta, ¿no? Y la tercera pregunta que tengo para ti es, ¿te gustaría un live de reconstrucción? ¿Sí o no? Y te leo aquí en los comentarios y si les parece bien, vamos a contestar algunas de las preguntas que están llegando por aquí, por el chat. Nos saludan desde Hidalgo, RSoto70, saludos de regreso. Hola Gaby, ¿cómo estás? Desde Paraguay nos están saludando Patricia Pineda. Ayer echaron para afuera a los alemanes, los paraguayos, muy bien jugado ese partido, en penales los echaron para afuera. Van 3 campeones del mundo que van para afuera, Uruguay, Alemania y ayer echaron para afuera a Alemania y echaron para afuera a Países Bajos. ¡Wow! Felicidades. El mundo definitivamente está cambiando. Nos saludan desde Coapa, Sandra Sánchez, perdóname. Malsate Creativa dice: hola doctor, saludos desde Colombia, soy joven, 44 años y por riesgo familiar y no genético me están recomendando hacerme la mastectomía bilateral. Estoy en dicotomía porque mis senos son perfectos. Yo, antes de decir sí o no, me gustaría que pidieras una segunda opinión porque no siempre es necesario. Desafortunadamente en Latinoamérica, en países como Colombia, como México, se sigue utilizando mucho el oncólogo general, el oncólogo que ve de todo, ve cáncer de riñón y ve cáncer de mama y cáncer de tiroides y cáncer de ovario. Yo creo que esa no es una buena práctica. Número 1, te recomiendo que vayas con un especialista en mama y que pidas segundas opiniones, porque eso va a hacer que tomes una decisión más informada, ¿de acuerdo? Les recuerdo que este es un espacio educativo y de divulgación, no tiene ninguna intención de dar consulta desde acá. Nos saludan desde Tehuacán, Ivette Sánchez, lindísima, gran anfitriona, muchísimas gracias. El año pasado fui a dar una conferencia allá en Tehuacán y la pasamos muy muy bien. Voy a buscar otra pregunta por aquí. Paola Ramírez nos pregunta: ¿la mastectomía puede ser inmediata? Me gustaría que reformularas esa pregunta porque creo que no la estoy entendiendo. Por favor, reformúlala, Paola, para que yo te la pueda contestar. Mari Bersha desde Facebook dice: sí, me gustaría un live de reconstrucción, te lo prometo que lo vamos a hacer. Mari, muchísimas gracias por contestar. Liz Cárdenas, designer, dice: hola doctor, terminé con éxito mi tratamiento de HER2 puro, te mando un abrazote y te mando una felicitación, qué buena onda, qué padre que ya terminaste y te felicito, te mando un abrazo grande. Paola Ramírez está en Nuevo México. Liz Cárdenas, designer, ella misma, dice: conservé mi seno, recibí 20
de trastuzumab y pertuzumab, yo creo que estás en muy buenas manos. Estoy esperando que reformule la pregunta a Paola para podérsela contestar. Vamos a darle un par de minutitos. Mientras tanto, te recuerdo, abrazos para ti también, Liz. Te mando un abrazote y felicidades. Vete a celebrar mucho, mucho, mucho. Desde Facebook, Antonia Rodas dice: buenos días, doctor, gracias porque aprendo mucho. Muchísimas gracias, esa es la intención. A veces me gana la emoción y me vuelvo un viejito gruñón, pero créanme que es por quererles dar una mejor opción siempre. Así que estoy tratando de mejorar ese aspecto, pero me da mucho coraje cuando hacen estudios de mala calidad, los laboratorios que ustedes ya saben. Me da mucho coraje cuando la gente opina sin saber, sin ser especialistas de esto, pero lo tengo que aprender a manejar. Sinlich Vishonsky dice: a favor del live de reconstrucción. Claro que sí, lo hacemos con mucho gusto. Paola Ramírez dice: perdón, la reconstrucción. Sí, Paola, en la gran mayoría de las cosas, de los casos, la reconstrucción puede ser inmediata. Te estoy diciendo de 99.9% de los casos. No hay por qué diferir, por qué esperar hacer la reconstrucción, porque es parte de una cosa que es muy importante para mí, que se llama salud emocional. Liz Cárdenas dice: me preguntas cómo me cuido para que no vuelva. Un abrazo, con gusto te damos consulta y con gusto te decimos nuestra opinión, ya que sepamos todos los detalles de tu caso. Claro que sí, Liz, con muchísimo gusto, me va a dar muchísimo gusto darte mi opinión, pero sabiendo todos los detalles de tu casa. Desde Facebook, Miris Gu dice: hola, buen día lluvioso. Sí, hoy amaneció lloviendo y hay muchas alertas de que va a estar lloviendo mucho. Liz Cárdenas dice: toqué la campana el 14 de abril y me siento muy bien. Mi primer control será el 14 de julio. Te felicito nuevamente. Te mando un abrazote. Paola Ramírez, ella misma, dice: el doctor me recomendó la mastectomía y me gustaría saber si se puede hacer reconstrucción inmediata. La respuesta es sí, a menos que tengas alguna contraindicación para ello, que para tal efecto necesitaría yo saber muchos más detalles de tu caso. Malsate Creativa dice: Doc, ¿es verdad que el tratamiento de cáncer de seno es uno de los más avanzados científicamente? Sí, la respuesta categórica es sí. Lo que lo hace diferente desde la oncología en cuanto a evolución, sí, la respuesta es sí, con muchísima asertividad te digo sí. Es de los cánceres que más conocemos y es de los cánceres que se pueden curar, chicas. Entonces deja de tenerle miedo. Ya no hay más preguntas, ya nos volvió a hacer la pregunta Paola. Les recuerdo que este es un espacio educativo y de divulgación, se llama Chichi Talks y es todos los martes en este canal de internet. Si te gustó lo que hacemos, guarda este live, compártelo y acompáñame el próximo martes. Invita gente para que las dudas sean cada vez menos. Te mando un abrazo, que tengas una excelente semana. Hoy juega México en el Mundial, esperemos que le vaya muy bien y nos vemos el martes que entra. Que les vaya muy bonito. Cuídense mucho. Bye bye.